a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene 1000 sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León. La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Los desayunos de Capital Intereconomía. Hace muy poquitos días en Madrid se celebraba el Congreso DEC y cumplía 10 añitos, 10ª edición, que fue un auténtico éxito por convocatoria, por mensajes, por público asistente. La verdad es que fue una auténtica maravilla. Tenemos aquí a dos de los protagonistas. Uno de ellos es Bruno Mata, que es CEO y fundador de Like-it. ¿Qué tal, Bruno? Buenos días. Por decirlo simplemente, Bruno no ha podido venir, soy Fernando. No te preocupes. Fernando, perdona, pero sois del mismo equipo, ¿no? Del mismo equipo. Fernando. Eso es. Vale. Oye, Fernando, ¿qué hacéis en Like-it? Pues mira, nosotros somos en realidad una plataforma que es de escucha de la opinión de las personas, ya sea experiencia de cliente o experiencia de empleado, pero la realidad es que ahí el software siempre está, siempre existe. La tecnología sabemos que funciona. Donde nosotros podemos ayudar mucho es en el servicio, en conseguir ser un compañero de tu equipo y conseguir pues medir y accionar esa experiencia de cliente o empleado pues para mejorarla. Vosotros deis servicio a las empresas para que ellas mejoren su experiencia de cliente. Justo. Muy bien. Y me acompaña Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Susana. Que es Customer Experience and Mobility Manager de Kia. Kia es una de las marcas de coches de más reconocido prestigio que mejora y que intenta superarse día a día en una mejor experiencia de cliente, ¿no? Claro, esa es la idea. Date cuenta que, bueno, como en todas las empresas, en todos los sectores, hay muchísima competencia. Y también aquí tenemos claro que o te diferencias por la experiencia que das o se te van a la marca de al lado o van a precio. Entonces estas son las herramientas con las que tenemos que intentar jugar para sorprender a los clientes y que accedan a nuestra marca. Oye, enseguida me contáis qué herramientas le ofrecéis desde Like-it a una compañía como Kia y cómo vosotros mejoráis la experiencia de vuestros clientes y hacéis ese engagement. Pero antes, oye, el congreso, que me han dicho que estuvo muy aburrido, que luces absolutamente nada, que los ponentes un poco bluff, ¿no? Algo así, ¿no? Claramente te hablaron de otro. Lo sabía. Bueno, un exitazo me han dicho, ¿no? Que superó todas las expectativas. La verdad es que sí, tanto para mí se dividió en dos partes, tanto la parte tradicional del Congreso D, con todas las ponencias y el contenido, un 10, y con la segunda parte de GUA, que hizo un show pues increíble. Dos mensajes que te trajeras de ese congreso. Vale, nosotros principalmente nos quedamos con dos. El primero, el you and only, digamos, que es que todos somos personas, pero cada uno tenemos una opinión. Es como el gusto. Entonces no podemos estar continuamente pues generalizando y esta opinión es la que es, ¿no? Cada uno tiene una opinión. Intentemos gestionar la experiencia para personalizarla. Y que al final tú, cuando vayas a un establecimiento o cuando te compres un coche, pues sea tu coche, sea tu experiencia, no la que opine la mayoría, sino lo más adaptado a ti. Y vosotros, Carlos, ¿tú qué te traes? Yo creo que también, como dice mi compañero Fernando, yo creo que sobrepasó todas las expectativas. Ya cuando llegabas allí veías que el aforo era tremendo, muchísima más gente de lo habitual, el auditorio todo lo que era. Trajeron un premio Nobel, aquí se vio que había mucho nivel, llamaba mucho la atención ver qué te contaban y poner todos los sentidos y todo cómo estaba, todo el auditorio, las luces, las pantallas por todos lados. Ahí claramente se dedican a la experiencia de cliente y llamaron nuestra atención.
A mí el mensaje que más me llamó la atención, y va un poco en hilo, como decía Fernando, es el tema de la personalización, la diferenciación, de no tratar a todo ya como masa, sino si quieres realmente conseguir, pues como decías tú, un engagement con cada cliente, la personalización, diferenciación, hay mucho trabajo, y todo el tema de inteligencia artificial, también va a haber mucho, hay que hablar, plataformas como la que tiene Fernando y demás que nos ayudan a todas las empresas. Hay mucho trabajo todavía por hacer, la verdad. Desde Likeit, ¿qué tipo de herramientas son las que ofrecéis a vuestros clientes para que ellos a su vez mejoren esa experiencia de cliente? Vale, nosotros hemos encontrado en nuestro cliente varios arquetipos, digamos, que yo creo que igual alguno se puede sentir más identificado. Principalmente los 3 son principiante, que es una persona que quiere, que sabe que esto es importante pero no sabe por dónde empezar, entonces nosotros le ayudamos a arrancar. El artesano, que le llamamos, que es esa persona pues que lo hace todo a mano, en Excel, que la pobre persona pues no tiene tiempo para poder hacer todos los Exceles, encuestas y demás. Y luego ya los avanzados, que sería el caso de Carlos con Kia. Nosotros les ayudamos en cada uno de estos puntos a arrancar, a que puedan sacar el máximo partido de la opinión de cada cliente, para permitir o personalizar la solución en base a esa opinión, o para poder mejorar en torno a la opinión que ha dicho toda la masa. Ponerme ejemplos. En el caso de Kia, ¿qué hacéis? Nosotros, claro, para lo bueno y para lo malo tenemos muchos clientes. Al mes, de momento, gracias a Dios, estamos vendiendo muy bien, pero también es la parte de postventa. No solo es la venta de coches, sino la parte también de la postventa. Entonces, con la parte de venta también hay mucho cliente que entra a taller. Queremos saber cuál es el pulso del cliente en cada momento. Si va bien, otra cosa es que te guste más el diseño del coche o no, pero cómo te tratan en los concesionarios. Y en el taller, ¿cuál es tu experiencia? ¿Fue buena? ¿Fue mala? Entonces ahí puedes ir viendo, pues con herramientas como la de Fernando también, en donde que no es que tu concesionario sea muy malo, sino que es que a lo mejor es una instalación o es un vendedor o es un asesor de servicio. Entonces, detectar todas estas cosas a tiempo, ver qué procesos fallan, son súper importantes para luego poder mejorar y que tú te lleves buena sensación. Hay muchas veces a ti te pasará, pues yo me compré un Kia, qué bueno es, y el al lado, joder, pues yo qué mal, el mismo Kia me compré, qué mal Kia, no compres. No, si el coche es el mismo, los estándares son los mismos, algo está fallando que tenemos que detectar por qué tú dices que es muy bueno y tú dices que es muy malo. Mejorar eso es la cuestión, vamos. Claro, tú has dicho personalizar, pero me parece que para poder personalizar con tanto número de clientes y tan diferentes, y además que no es solo proceso de venta, sino que hay mucho más alrededor, ahí la tecnología es clave, ¿no? Para que esa eficiencia de cliente sea personalizada y al mismo tiempo que sea eficiente, que no se convierta en un dolor de cabeza para la empresa. Exacto. Aquí la tecnología juega a nuestro favor. Antiguamente, y te digo antiguamente, no hace mucho, todo iba en relación a este señor, a la figura del departamento de experiencia de cliente. Hoy en día, gracias a la tecnología, esa opinión consigue llegar, por poner el ejemplo de Kia, por ejemplo, a los talleres. Y entonces tú ya no eres el que tiene que gestionar todo el programa, sino que le das poder, le empoderas al del taller para que ya no tenga que ver 7 millones de opiniones, sino sus 300. Y entonces ya es capaz de personalizar y de poder ofrecer un servicio mucho mejor. Veo que Carlos asiente, ¿no? Porque tú lo estás viviendo en nombre propio. Es que está diciéndolo todo perfecto. Tantos datos que tenemos, y aparte casi te lo dice también la dirección y todo el mundo, o sea, no se trata de los datos que tienes, ponerlos en un PowerPoint, en una dirección y exponerlos, no, esto hay que digerirlo, hay que entenderlos. Tantísimos datos que manejamos ya todas las empresas, esto hay que interpretarlo. Lógicamente, como decías tú, me ha gustado la palabra artesano, estás tú el artesano, hasta hace 2 días estábamos todos así con el en plan artesano, pero esto hay que darle, entenderlo y explicar el razonamiento, por qué esta cosa está bajando, porque aquí la experiencia es buena, por qué es mala, y muy importante también en aplicaciones como la suya es el intentar anticiparse, el ver patrones, el ver por dónde van las cosas y ya te van diciendo por dónde van los tiros de en qué te tienes que focalizar. Ahí te ahorra una de tiempo brutal, que puedes dedicar perfectamente luego, es eso, a ver cómo mejorar otras cosas, porque ya tienes aplicaciones que te ayudan. Esto a día de hoy es un básico. Claro, y las herramientas que ofrecéis desde Likeit a las empresas son las mismas para una gran compañía que para una pequeña, para una doméstica que para otra internacional, para una del sector retail, alimentación o energético que para una del sector automoción. La tecnología como tal, sí. Ahora, lo que la puedas exprimir y hasta dónde quieras llegar, sí que depende mucho del tamaño.
una pyme, por ejemplo, se va a quedar en un nivel pues más alto nivel de un programa de experiencia de cliente. Probablemente una multinacional consiga tener mucho más módulos o mucha más tecnología que le permita automatizar procesos, que el cliente se sienta informado y siempre respondido probablemente en tiempo real, mientras que una pyme va a querer personalizar eso y escribirlo él porque tiene capacidad. Entonces es un poco en función tanto del tamaño de la compañía como del volumen de cliente que tenga. Claro, y cuidamos igual y tratamos igual y le ponemos el mismo valor a la experiencia de cliente aquí en España que fuera de España. Yo diría, sin ánimo de ser falsa modestia, humildad, yo creo que España sí que está un paso por delante del resto de Europa. Cuando yo tengo mis reuniones con otros guías de otros países y la central nuestra está en Frankfurt y demás, vamos allí y hablamos, ahí yo veo que nosotros tenemos más deberes hechos, más ejemplos, mejor... Que somos más conscientes... Sí, que hay países todavía que están mucho más en pañales, están como... en primero de experiencia de cliente, todavía estudiando un poco, mira, pues en ventas van bien, en postventa van mal, aquí la satisfacción es así. No, pero es que dentro de por qué tu proceso de venta fue mal, es que eso se puede abrir un abanico. Por ejemplo, nosotros lo analizamos en 30 puntos de contacto. A lo mejor tu mala experiencia es porque en la web, cuando estuviste, todo el mundo ya es súper digital, investiga en la web, pues la web no era funcional, no era nativa, te frustras, luego llegas al concesionario, a lo mejor ahí lo encauzas, entonces puedes ver claramente mejor qué es donde estás fallando. Otros países que analizan 2 y gracias, o hacen menos cantidad de encuestas, o no tienen programas y todas son muy artesanales, que no, como digo, todos hasta hace 2 días estábamos con Excel artesanos. Hay mucho que ver ahí. A nosotros, gracias a Dios, nos tienen como país de buenas prácticas, lo cual está muy bien. Está muy bien. Pero bueno, también causa un poco de recelo, de ya están aquí los tal. No, si tampoco vamos a inventar nada, simplemente que llevamos más tiempo analizando esto. Y vosotros estáis muy bien, pero os habéis puesto un poquito más tarde. Bueno, pues nos ponemos todo entre todos, compartimos casos y ya está. Oye, ¿cómo se mide la experiencia de cliente? Vale, hay muchos canales. Si por reducirlo un poco a los mínimos, digamos, tenemos la tradicional encuesta, que la puedes hacer pues más divertida o no, la puedes distribuir por unos canales u otros, pues puedes poner QRs, puedes poner NFCs, emails, que te lleguen WhatsApps, bueno, puedes distribuirlo de cualquier manera. Luego tenemos el mundo, eso lo llamaríamos mundo solicitado. El mundo que no solicitas, que suele estar más en reseñas, pues por ejemplo una review de Google, de Trustpilot, o TripAdvisor en algunos hoteles o restaurantes, que eso también lo podemos capturar. Y después estamos ya intentando meternos en lo que es feedback que ni siquiera crees que estás dando, ¿no? Con tecnología con inteligencia artificial y con dispositivos pues que te miden tus pulsaciones, por ejemplo, tus sentimientos. Y no me estás dando un feedback, me lo estás dando sin que lo sepas. Qué bueno. O sea, simplemente por una sonrisa tú puedes percibir si está contento y has hecho un buen servicio. De hecho, hay algunas cámaras ya, nosotros no las tenemos por ahora, pero hay cámaras que se ponen a políticos cuando dan un discurso, por ejemplo, y se les va midiendo la expresión de la cara para saber, ya no tanto si mienten o no, pero bueno, expresiones, ¿no? Digamos. Claro, es muy importante la experiencia de cliente, pero también la experiencia de empleado, ¿no? Y eso también se mide y se trabaja con herramientas que vosotros proporcionáis a las empresas para que las empresas sean mucho más eficientes en cada uno de sus procesos. Exactamente. Aquí, desde Laikic, tenemos la ventaja de que la tecnología es la misma. Solo es cómo el objetivo que tenga y cómo la utilices, con qué fin y qué conclusiones quieras sacar. Pero la opinión es la opinión. Venga de un cliente, de un paciente, de un empleado, de un ciudadano. Es opinión y es experiencia. Y ahora la experiencia de empleado se valora mucho más porque hay más empleados que están dispuestos a decir hasta aquí, me voy a otro lado o me voy a mi casa. Pues yo creo que en cierta manera tienes razón, Susana. Eso seguro que es un pilar muy importante. Y más con las nuevas generaciones que vienen de otra pasta y vienen pidiendo y demandando otro tipo de servicios y contraprestaciones por parte de la empresa. Pero que también está claro, que también me pasaba, por ejemplo, a mí al principio cuando empecé a trabajar en este departamento, es que yo, por mucho que me lo crea, porque son mis instrucciones de la central y demás, si el resto de los compañeros, si no se lo creen la política, tú si vas a cualquier tienda
y el vendedor, el que está allí, no comulga con esa filosofía, no tal, es que es imposible y todo queda en agua de borrajas. Entonces es muy importante que venga desde la dirección bien claro y que se traspase a todos los empleados y que estén todos alineados con esa filosofía de ser cliente céntrico, de verdad, de que el cliente es importante y más en esta era donde hay tantísima competencia y todo tan digital que estamos todos tan a la mano de la información. Oye, Fernando, Carlos, ya para terminar, las tendencias, ¿por dónde van? Bueno, en cuanto a lo que es tecnología de herramienta, está claro que va en inteligencia artificial. Lo podría unir con temas de metaverso que tenía antes más tirón que ahora, pero yo creo que muchas tiendas y mucho establecimiento físico va a ir al físico, pero del metaverso, y ahí va a generar muchísimas experiencias. ¿Realmente lo crees? Porque a mí me da la sensación de que ha sido un poco pluf. Yo creo que se ha puesto de moda o tan fuerte muy pronto. Que la población normal, por así decirlo, no estamos preparados. No estamos ahí aún. Pero esto pasó siempre. Siempre ha habido una pequeña burbuja que normalmente ha explotado y después sí que ha llegado. Que pasó con las .com, por ejemplo, con el mundo web. Yo creo que sí que va a llegar. No sé si ya. Claro. Carlos, ¿las tendencias? A nosotros también nos pasó un poco lo mismo con el tema del COVID y demás. Nos pusimos las pilas a todo el tema digital. Todo tiene que ser digital. Pero luego vimos que realmente el cliente cuando va a comprarse un coche es que quiere tocarlo, quiere verlo, es mucho dinero. Y olerlo, es muy importante el olor. Sí, es verdad. Sí. Entonces, es verdad que a lo mejor corremos demasiado, pero por nuestro lado es indudable que tiene que estar. Los coches cada vez vienen más equipados, son gadgets, son todo tecnología cada vez más. Pero al mismo tiempo es muy emocional, ¿no? Sí. El coche es muy emocional. Súper emocional, más que en otros sectores. Y eso es también lo que tenemos que trabajar. Yo, un pequeño apunte, por ejemplo, ¿qué te parece, te digo, Susana, que en estos últimos meses los coches que más se venden son, con perdón, los más baratos? Entonces, tú quieres una marca, marquitis o tal, que sí, que está muy bien para ti, para mí, pero luego lo que el público mayoritariamente quiere es precio. Hombre, porque somos más racionales, buscamos la funcionalidad, ¿no? Sí, por eso, entonces, tenemos mucho que trabajar. También, como no sabes qué va a pasar dentro de 3 o 4 años con los coches, dices, me voy a comprar el más barato por sí. ¿No? Pero está claro que tenemos que trabajar ahí mucho todavía la experiencia de cliente, porque una cosa es lo que decimos en petit comité, no, sí, yo me compraría este coche, qué bonito, sí, pero luego, ¿por qué te compras esto otro? Entender por qué te lo compras ese otro con herramientas como la de Fernando y demás, pues es muy importante para hacer bien nuestro trabajo, claro. Muy bien, pues Fernando Lorenzo desde Like It, Carlos Sánchez desde Kia, un auténtico placer. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Adiós. Gracias. Chao. ¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan. Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y reserva por solo 60 euros. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú? Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes? No son las croquetas ni las patatas bravas, es el jamón. Yo lo tengo claro. Si buscas el mejor jamón y un surtido de productos de una calidad excepcional, solo puede ser Don Pal. Para más información no dudes en consultar nuestro sitio web donpal.es. Te esperamos. Don Pal. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
Las 11:25, hora menos en Canarias. Abrimos H2 Intereconomía, ya saben, los martes a esta hora aquí en Radio Intereconomía y en Capital Intereconomía se habla de hidrógeno. Nueva edición de H2 Intereconomía, 6º capítulo ya de esta temporada, en el que vamos a analizar hoy si hay burbuja o no hay burbuja de proyectos de hidrógeno en España. Lo vamos a hacer de la mano, con la ayuda del último informe sobre este vector energético que ha presentado hace muy poquitos días OBS Business School. Nos va a contar ese informe y cómo está la situación del hidrógeno en España el profesor Marcos Rupérez. Y vamos a mirar también a la regulación del hidrógeno para ver en qué momento se encuentra y qué hay que saber al respecto. Esto lo vamos a hacer con Carlos Mínguez, socio de Andersen y responsable para la Cátedra de Estudios sobre el Hidrógeno de Comillas, que nos va a acompañar aquí en el estudio. Lo primero que hacemos, como siempre, ponernos al día, contar noticias, todo lo que nos ha deparado el mundo del hidrógeno. Ya saben que cada día es más durante la última semana. Y comenzamos con Repsol, que pone en marcha su primer proyecto de hidrógeno renovable en Bilbao. Paloma, buenos días de nuevo. Buenos días, Rubén. Se trata de la primera máquina de hidrógeno renovable en Petronor con una capacidad de producción de 350 toneladas anuales de hidrógeno renovable, alrededor del 0,10% del consumo total de la compañía. Es el punto de partida de la petrolera en la carrera del hidrógeno, el vector energético que planea producir en las inmediaciones de sus 4 grandes centros industriales en España, en Cartagena, Tarragona, Puerto Llano y A Coruña. El gobierno holandés lanza un plan de subvenciones al hidrógeno. Se destinarán a pequeños proyectos de electrólisis para la producción de hidrógeno con energía sostenible, dotado con casi 250 millones de euros que deberían proporcionar 100 megavatios de capacidad de electrólisis. El Gobierno espera utilizar este dinero para ayudar a realizar entre 5 y 10 proyectos más pequeños en todo el país. El Banco Público Alemán, el KfW, apuesta por potenciar el hidrógeno verde en Marruecos. Un país que ha reforzado su apuesta por el hidrógeno y que compite con España para ser el gran proveedor de Europa. El país norteafricano podría superar a la península ibérica como gran suministrador de moléculas verdes, ya que acumula inversiones por más de 16.400 millones. Rolls-Royce asegura probar con éxito un motor de aviación 100% con hidrógeno. Se trata de un proyecto de investigación del que participa la empresa aeronáutica EasyJet y universidades británicas y alemanas, con el objetivo que esté operativo comercialmente a mediados de la próxima década. IKEA incluye en su flota furgones eléctricos de pila de hidrógeno. La multinacional sueca amplía su flota en Austria con 5 furgones Quantron, un chasis de cabina con 400 kilómetros de autonomía con cada repostaje de hidrógeno. Volvemos a España. Helios Aragón va a realizar el año que viene prospecciones en Monzón en busca de hidrógeno y de helio. El proyecto de la empresa filial de la multinacional British Petroleum y Action completa una inversión de 800 millones para producir en 2029 si cambia la legislación de perforación de hidrocarburos. Y Molina de Segura, en Murcia, va a liderar la conversión del transporte al hidrógeno verde. La compañía Campillo Palmera producirá este material tanto para alimentar a su propia flota como para comercializarlo a las empresas de la zona. Esta operación se realizará de la mano de la empresa suiza Alpic y de la cartagenera Ecoinversol, una alianza para poner en marcha este ambicioso proyecto que espera generar 1.200 toneladas de hidrógeno verde al año. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Pues ya estamos en marcha. Vamos a hablar de hidrógeno, vamos a aprender como cada martes aquí en Radio Intereconomía sobre hidrógeno. Hoy lo vamos a hacer desde el punto de vista de la regulación. Enseguida lo vamos a hacer con nuestro invitado que está aquí en el estudio, que saludo ya, que es don Carlos Mínguez, es socio de Andersen y es responsable para la Cátedra de Estudios sobre el Hidrógeno de Comillas. Don Carlos, bienvenido. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Encantado. Un placer. Buenos días. Un placer saludarle. Os habéis incorporado desde Andersen a esta cátedra muy recientemente, ¿no? ¿Cuál es un poco el objetivo que os habéis marcado? ¿Qué es lo que pretendéis? Pues el objetivo es estar allá donde se está debatiendo sobre un elemento tan interesante y con tanto futuro como es el hidrógeno, ¿no? Como materia prima y como vector energético. Entonces, pues se trata de trascender de lo que es nuestra práctica profesional, que es el derecho, para estar en contacto pues con los players más importantes del sector, ¿no? Que intervienen en él,
tecnólogos, productores, consumidores, y creemos que en estos momentos pues no hay un think tank más potente como pueda ser el de Comillas. Claro, ¿es vuestro primer acercamiento? Te tuteo, Carlos, ¿vuestro primer acercamiento desde Andersen al ámbito de las energías renovables, ahora con el hidrógeno, o ya tenéis más expertise? No, tenemos una práctica profesional muy potente, pero proyectada hasta la fecha. Rubén, yo te diría hasta la fecha, no, hasta hace 4 años. Es decir, esto es algo que no sale del calor de un último arreón de estos últimos meses, sino que desde el despacho llevamos 4 años trabajando, y no solo en hidrógeno, sino en gases renovables, ¿no? Pues es algo que vimos hace, como digo, 4 años, y que decidimos abrir dentro de lo que era nuestra rama de energía, pues una mayor profundización, ¿no?, en lo que son gases renovables, biogás, pero fundamentalmente hidrógeno renovable. ¿Habéis notado en la parte final de estos últimos años mayor interés, mayor boom, mayor acercamiento a vosotros para preguntaros, informarse, pedir asesoramiento? Luego hablamos de regulación. Ha habido un punto de inflexión. Yo diría que en los últimos 12-14 meses es cuando se ha notado ese punto de inflexión, ¿no? Ha aparecido en determinados momentos que estábamos discurriendo como por una travesía del desierto, ¿no?, en el que pues costaba mantener el interés, ¿no?, en esta apuesta por una nueva forma de trabajar las energías renovables. Es cierto que el impacto de la guerra de Ucrania y las consecuencias que tuvo en el sector gasista pues ha marcado también un antes y después, pero todo esto pues ahormado con esos aspectos regulatorios de los que ahora gustosamente comentaremos, pues ha hecho que el foco en estos momentos a nivel europeo y también a nivel nacional, por supuesto a nivel global, esté puesto en esta molécula. Pues se quedan unos minutos, Carlos, si te parece, hablamos de esa regulación, de esos aspectos regulatorios, regulación que es una palabra que hay veces que nos suena un poco como mucha poca regulación, ¿no? Que es positivo, que no es tan positivo, cuánto hay que regular, cuánto hay que desregular. Luego nos cuentas cómo está el hidrógeno y qué ventajas tiene la regulación y para qué nos puede servir como socio de Andersen y responsable para esta cátedra de estudios sobre el hidrógeno de Comillas. Vamos a ver cómo está el sector, vamos a ver cómo está el hidrógeno y lo vamos a hacer de la mano de OBS Business School, que ha publicado recientemente un informe que tiene como título El hidrógeno verde, burbuja o una realidad energética. Don Marcos Rupérez es profesor colaborador de OBS Business School. Don Marcos, bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado de saludarle. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿El hidrógeno verde, burbuja o realidad energética? La respuesta, no me sea gallego, como siempre, no es clara. Bueno, en realidad es más burbuja que realidad energética. No voy a ser gallego. Es más burbuja que realidad energética. En tanto y cuanto lo que te voy a decir es que la expectativa no se va a cumplir. Para que cuando pinchas una burbuja parece que no vaya a haber nada detrás. Sí hay, lo que pasa es que no va a haber lo que la gente espera, que es mucha más expectativa de lo que va a ser la realidad a medio o corto plazo. Nos hemos pasado con las expectativas entonces. Ahora, por ejemplo, aquí ya lo sabéis que estamos en una emisora económica en la que miramos mucho ahora la temporada de resultados. Y nos dicen los analistas, los resultados ya no se miden por cuánto gana o por cuánto vende una empresa, sino si gana o vende más de lo que se esperaba. Si las expectativas son muy altas, ya puede vender uno lo que sea, se llame Amazon, se llame Apple, que como las expectativas fueran muy altas y ya han salido por debajo, se acabó, te van a atizar en bolsa. Aquí es que hemos puesto las expectativas muy, muy altas. Bueno, aquí les hemos puesto altísimas, porque, claro, a la luz de lo que sucedió con la fotovoltaica en su día, ¿no? Que todo el mundo ha visto la evolución de los precios han ido bajando, hubo una época en la que no era rentable, y 15 años después es de las energías más rentables, y también hay una cierta burbuja, pero afincada en una realidad de rentabilidad. Pues ese mismo discurso se ha generado en el hidrógeno y se ha creído que el proceso va a ser muchísimo más rápido, cuando eso no va a ser así necesariamente. Es decir, el hidrógeno es una tecnología que lleva muchos años como tecnología, pero que en la palestra de las inversiones lleva 1 año o 2 y que los números no salen, es decir, no es rentable. Lo será en el futuro, puede ser, pero no el año que viene. Y por tanto, si el año que viene no va a ser rentable, ¿cómo puede ser plausible que se planteen grandísimas inversiones privadas en solitario, sin inversión con inversión pública, en negocios no rentables? Eso suena a cuento de la lechera. Claro. ¿Por qué no es rentable? Porque dicen ustedes en ese informe, corrígeme si me equivoco, Marcos, que no es rentable ahora mismo el hidrógeno en ninguno de sus usos. Bueno, a ver, no es rentable en ninguno de sus usos, principalmente porque, por un lado, porque los componentes son caros, porque acabamos de empezar en este mundo del hidrógeno y la industrialización, y los electrolizadores, que es el equipo que genera hidrógeno, hoy en día es caro.
y sobre todo porque se quiere usar en muchos usos que no tienen sentido. Es decir, yo en el informe planteaba un poco competencias que se plantean, y claro, hay muchas de esas competencias en las que igual no se va a usar hidrógeno simplemente, y hay otras, como puede ser los fertilizantes o el metanol, en las que sí la competencia está más cercana porque sí tiene más sentido. Digamos que de alguna manera el hidrógeno es como una navaja suiza que sirve para todo, pero para muchos de los usos hay herramientas específicas mejores. Pues ahora mismo hay un boom del hidrógeno en el que esa navaja suiza se piensa que va a usar para todo, pero quizás estamos descubriendo que no, aquí el destornillador es mejor, aquí el cuchillo de cocina es mejor. Por ejemplo, ¿qué usos son, qué sectores has visto que no tiene mucho sentido a día de hoy ese uso y que nos estamos empeñando en meterlo sí o sí? Bueno, voy a decir uno, aunque el CEO de Nagas creo que me querrá colgar después de esto, pero para mí el que no tiene ningún sentido generalmente es el mezclado con un gas natural, que hay mucha expectativa con ello, y los grandes tubos de hidrógeno de un sitio a otro para consumidores distribuidos. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte del gas natural que se usa hoy en día, si lo sustituyéramos por hidrógeno, lo usaríamos para lo mismo que se usa hoy el gas natural. Y hoy el gas natural principalmente se usa para generar calor en viviendas, generar calor en industria, generar vapor de alta temperatura, y para todo eso hay soluciones mejores que el hidrógeno. Si partimos de electricidad, como es la bomba de calor, por ejemplo. Entonces, claro, esto a nadie que mueva gases y se dedique a mover gases le gusta escucharlo, pero probablemente es que a las casas de España va a dejar de llegar gas, va a llegar electricidad y ya está. Ningún gas, va a dejar de llegar gas natural, pero también va a dejar de llegar hidrógeno. ¿Es normal, Marcos, que una tecnología que estáis dando sus primeros pasos en este comienzo, en estas primeras etapas, no sea rentable al principio? ¿Suele pasar? Bueno, esto siempre es normal, sí, claro, esto no es algo especial del hidrógeno, esto es normal en cualquier tecnología. Lo que no es normal es que cuando empieza una tecnología y tiene tan poquitos años de industrialización o de industrialización masiva, porque años tiene mucho la tecnología, la expectativa sea tan alta. Y eso solo deja entrever como la presión que hay social, económica, llámalo como quieras, o internacional, para que esto salga bien. ¿Por qué? Bueno, por un lado, por la transición energética, porque tenemos un cambio climático encima y hay que correr. Segundo, porque en sitios como Europa no hay nada de fósiles y por tanto hay que correr también para librarnos de las interdependencias geoestratégicas. Y por último, y no menos importante, porque todo el sector fotovoltaico, que ahora sí, y renovable, que ahora sí está muy lanzado y con rentabilidad, está viendo que se le acaba el mercado. ¿Por qué? Porque se le acaba el mercado de la electricidad, porque vender solo electricidad renovable a las horas de sol ya empieza a vislumbrarse que va a ser poco rentable o nadie va a invertir porque no cabrá más electricidad a esas horas, y sin embargo sí cabrá a otras, y ahí es donde buscan alternativas, y el hidrógeno piensan que es una de ellas y quieren correr porque ellos necesitan invertir ya. Pero no está preparado el mercado para esa inversión. ¿De qué va a depender que sea rentable? Entiendo que el precio tendrá mucho el precio de producción tendrá mucho que ver, mucho que decir ahí, ¿no? Yo diría que más que el precio de producción va a depender mucho del precio de los combustibles fósiles. Es decir, hoy en día, ¿qué es lo que está también muy cerca de rentabilidad? Bueno, pues el diésel está cerca de rentabilidad de sustituirse con hidrógeno. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo tenemos a casi 2 litros en la gasolinera. Entonces, antes el compañero que estaba hablando hablaba de la guerra de Ucrania, sí, y del precio del gas. Pues cuando el gas natural estaba a 200 euros megavatio, que hoy está como a 40, entonces también era rentable el hidrógeno verde. O sea, la principal interdependencia del hidrógeno verde va a ser el coste de la alternativa, y la alternativa son los fósiles, si quieres, más los costes de emisiones de CO2 que van con los fósiles. Si suben mucho los costes de emisiones y suben mucho los fósiles, el hidrógeno será más rentable. Además de que a largo plazo bajará de precios probablemente con la tecnología. No sé si es de bola de cristal, pero ¿en cuánto tiempo podemos hablar de que el hidrógeno pueda ser una tecnología, no en todos sus usos, no en todos los sectores, pero que sea rentable? Claro, es de bola de cristal, eso que me pides, porque la pregunta es más bien cómo va a ir el mercado del petróleo y cómo va a ir el mercado del gas natural. O sea, va a depender de pero eso, bueno, va a depender en buena parte de eso. Pues absolutamente, sí. Absolutamente. Al final ten en cuenta que es el sustituto realmente, o sea, de algunas de las tecnologías. Por tanto, si el gas natural está muy caro y el hidrógeno se mantiene al mismo precio, el hidrógeno es más rentable que el gas natural. Lo mismo con el diésel, lo mismo con el carbón incluso.
De eso va a depender principalmente. Pero hay otro tema importante y es no solo los precios, es un poco la geoestrategia. Yo veo una parte muy importante ahí, en tanto y cuanto Europa no tiene combustibles fósiles y se nos olvida todos los días y no tenemos combustibles fósiles y el mundo está cada día con menos ganas de darnos combustibles fósiles y Europa es un sitio condenado al olvido. Sí. La industria alemana nos pusimos en guerra con Ucrania y la industria alemana está cayendo estrepitosamente. Entonces, la independencia energética puede exigir costes energéticos mayores para no depender de quien no te quiere dar con solvencia el combustible. Bueno, hidrógeno hacer que el hidrógeno se supone, tenga una oportunidad ahí. Eso le iba a decir, que ahí podemos tener oportunidad porque hidrógeno se supone que sí tenemos, ¿no? Sin suponerlo. Bueno, el hidrógeno se hace con renovables, con solar y sol tenemos. Entonces, lo que pasa es que, claro, habría que asumir, oye, aunque sea más caro que su sustituto fósil, nos genera dependencia. Por eso digo que, aunque no sea competitivo, por esa razón tiene un mayor valor añadido, que es la no dependencia exterior. Claro. Hay muchos proyectos, y hablamos de muchos proyectos y de mucho dinero público que se está poniendo sobre la mesa a nivel europeo. A nivel español también están saliendo muchos proyectos, muchas comunidades, muchas asociaciones de hidrógeno impulsando trabajos. ¿Hay burbuja también ahí? Porque claro, ¿cuánto va a quedar? Una vez baje la marea ya, bueno, ¿qué riesgo corremos? De muchos proyectos publicados, hay muchísimos proyectos publicados, y ahí la burbuja es estratosférica. El 90% de los proyectos no van a pasar de ser publicaciones. ¿Por qué? Porque publicar, decir, salir en prensa a todo el mundo le gusta. Ahora luego poner 100 millones o 1.000 millones, no a todo el mundo le gusta. Que no salen los números. Entonces, todo el mundo publica porque está de moda. Todas las empresas publican que van a hacer un proyecto porque está de moda. ¿Vale? Eso en la parte privada pura y dura y anuncio de proyectos. Eso habrá pero no habrá ni siquiera una pinchada de burbuja o un tema bursátil, porque como no han llegado ni a invertir, no ha habido una realidad económica, solo habrá un pinchazo de burbuja de expectativa y de noticias. No habrá ningún crack económico, por así decirlo, ¿no? Claro. Y luego ya en la parte pública, bueno, claro, sí se está invirtiendo bastante dinero, pero órdenes de magnitud inferior al que se anuncia en proyectos privados. Por eso va a haber ese pinchazo de expectativa, porque los que se van a hacer son los públicos. Bueno, los públicos no van a ser públicos, aquellos que tienen una cofinanciación pública tal que los hace rentables para la inversión privada. O sea, es decir, que son inversores privados que obtienen parte de fondos públicos y entonces eso hace que su parte privada sea rentable o cercana a rentabilidad. Y privados puros y duros, yo postulo que solo se van a hacer pues aquellos que son proyectos piloto de empresas pues como Puerto Llano de Iberdrola, que probablemente no es rentable, pero es una prueba de tecnología. Pero claro, todos esos son volúmenes muy inferiores de inversión a los que se están anunciando. Marco Rupérez, profesor colaborador de OBS Business School, gracias por acercarnos a este informe, poniendo la realidad sobre el hidrógeno. Vamos a ver si los plazos con un poquito de suerte se van acortando y conseguimos la forma de que sea rentable todo esto cuanto antes. Aquí los martes ponemos nuestro granito de arena, por lo menos para contar cuál es la situación y cuál es la realidad, que no siempre es tan positivo. Marco, gracias. Un placer conversar con vosotros. Hasta luego. Continuamos aquí en directo, H2 Intereconomía, con Carlos Mínguez, socio de Andersen, responsable para la cátedra de estudios sobre el hidrógeno de comillas. Ya hablábamos antes con él en el comienzo de este programa y nos contaba pues cosas como que la labor de Andersen en el ámbito de las renovables, todo lo que tiene que ver con el asesoramiento legal, con la regulación. Le voy a tomando notas. No sé qué sacan claro de lo que nos decía nuestro invitado, Marcos, ahora. Pues Rubén, porque ustedes se enfrentarán con un montón de proyectos también, ¿no? Reflexiones interesantes, ¿no? Es decir, al final es ese trinomio recurrente de seguridad, precio y sostenibilidad. O sea, en torno a esos tres elementos giran todas las políticas públicas y las decisiones empresariales de invertir capital en una tecnología incipiente. Y lo cierto es que por ser no optimistas, sino por tratar de ver el lado positivo de las cosas, hay dos factores que juegan a favor del desarrollo de estas nuevas tecnologías, como es la seguridad y la sostenibilidad. Necesitamos una seguridad energética, como apuntaba Marco Rupérez, que no tenemos. Necesitamos ser más sostenible, porque hay una apuesta decidida europea por la lucha contra el cambio climático, y nos falta un elemento que poderoso caballeros don dinero, ¿no? Que es el de la rentabilidad y, por tanto, la decisión de invertir ese capital en un tipo de proyectos u otro. Tal vez aquí, y ahí hay siempre hemos considerado, ¿no?, como un campo interesante de debate, es de diferenciar entre distintos proyectos en función de las diferentes aplicaciones del hidrógeno, ¿no? Estoy pensando en el empleo
del hidrógeno para la fabricación de biocombustibles, el empleo del hidrógeno como materia prima en la fabricación de fertilizantes, el empleo del hidrógeno como vector energético o el empleo del hidrógeno como elemento sustitutivo del gas natural. Yo creo que son distintos escenarios que colocan los tiempos y también la madurez de los proyectos y el menos atrevimiento de las inversiones de capital en distintos planos. Vamos a hablar de esos aspectos regulatorios, que ya avanzábamos contigo al comienzo de esta charla, de esta entrevista, esa regulación. ¿Cuál es, Carlos, ahora mismo la regulación que hay en torno al hidrógeno, así en general, para que tengamos un poco clara la fotografía? La molécula está regulada, y lo que está cambiando es la forma de producir esa molécula. Luego, si se produce como se produce hidrógeno en España a día de hoy, utilizando tecnologías de reformado de gas natural, esa producción de hidrógeno está regulada. Lo que no está regulado es ese hidrógeno producido recurriendo a tecnologías distintas de esta. Tenemos una regulación gasista. Yo creo que esa es una idea importante a considerar en todo análisis, la regulación gasista, y si me lo permites, la regulación paragasista. Yo creo que eso es interesante. Estoy pensando en la regulación territorial, en la regulación urbanística, en la regulación ambiental. Ahí es donde existe un vacío regulatorio importante. En estos momentos la regulación gasista se va a cubrir, además en el corto plazo, con la aprobación a nivel comunitario de lo que se llama el paquete gas, ¿no? En definitiva, el reglamento y directiva que van a modificar el mercado interior del gas natural precisamente para introducir en ese mercado interior del gas natural los gases renovables. Eso, como toda norma comunitaria, pues acabará descendiendo a través de la transposición y aplicación que hagamos en los diferentes Estados miembros. Es decir, que para ciertos ámbitos, en ciertos ámbitos, sí haría falta ahora mismo mayor regulación, o incluso regulación porque no hay ninguna. Sí, sobre todo una buena regulación. Buena regulación. Antes apuntabas, ¿más regulación o menos regulación? Los que nos dedicamos a la regulación decimos buena regulación. Y si me preguntaras fuera de micrófono, ¿y qué es lo que tenemos? Yo te diría fuera de micrófono, no siempre una buena regulación. Claro. ¿Qué sería una buena regulación centrada en el ámbito del hidrógeno en concreto? Una regulación... ¿Debe servir para qué? Una regulación integral que no fragmente el mercado, que no genere diferencias competitivas entre el desarrollo de proyectos en las distintas partes. Hablo en clave nacional. Sí. En clave nacional. Y que no se utilicen títulos competenciales paralelos, como pueda ser el territorio, ordenación del territorio, el urbanismo, el medio ambiente, para posicionar jurídicamente lo que son planteamientos ideológicos, respetables, pero que tienen encaje en el debate político y que generan unas servidumbres importantes cuando se traducen en normas jurídicas. Le cojo el término. Más regulación no. ¿Una buena regulación favorecería, por ejemplo, que hubiera más inversiones? Desde luego. Uno de los elementos críticos a la hora de tomar una decisión empresarial es la claridad regulatoria, que no tiene que ver única y exclusivamente con lo que llamamos el permitting, ¿no? Con el coste que supone para las empresas en términos de capital soportar 2 años, 3 años de tramitación administrativa de un proyecto para obtener las autorizaciones necesarias para poder poner en marcha esa actividad. Ese es un aspecto importante. Hay otra que responde realmente al concepto de regulación y que es comúnmente menos comprendida y que tiene que ver con qué tipo de actividad va a quedar regulada y, por lo tanto, por ejemplo, va a quedar sujeta a una tarifa que va a aprobar la CNMC en el caso español. Esto tiene que ver, por ejemplo, con los aspectos ligados a la distribución de gases. Hay ámbitos, nos decía, por ponernos en situación, hay ámbitos en los que haría falta una regulación, una mejor regulación, o más regulación incluso. ¿Hay algunos aspectos relacionados con el hidrógeno en los que hay demasiada regulación, que hay muchas barreras regulatorias? ¿Demasiada o mala regulación? Sí, yo diría que en estos momentos no hay barreras regulatorias, hay vacíos regulatorios, y eso genera esa incertidumbre. Es igual de malo que si hubiera una barrera regulatoria. Claro, piensa casi, Rubén, que en estos momentos estamos aplicando la normativa del sector de hidrocarburos para ordenar un gas que se caracteriza por no tener carbono. Ya. Entonces, eso plantea una antinomia de entrada, ¿no? Es decir, estoy tratando como un gas rico en carbono unas corrientes gaseosas que no tienen carbono en su composición. Pero estamos en ese escenario de tránsito, ¿no? De tránsito de una aplicación del hidrógeno exclusivamente como materia prima y no como vector energético, una aprobación de un reglamento y de una directiva comunitaria que va a acabar modificando la normativa del sector de hidrocarburos nacional
para darle un contenido propio a lo que son los gases renovables. ¿Y se está trabajando ya, están trabajando ya las autoridades en ese nuevo marco regulatorio, en ese nuevo marco normativo, o cuál es la situación ahora mismo? A nosotros no nos consta que se haya emprendido un trabajo global de reflexión sobre lo que deba ser el futuro marco que ordene los proyectos de hidrógeno renovable. Lo que están habiendo son modificaciones puntuales en la normativa del sector de hidrocarburos para resolver problemas puntuales que se están observando en los proyectos incipientes que se están lanzando. O sea, que cuando alguien llega a Andersen con un proyecto, ustedes tienen que ir, vosotros tienen que ir mirando proyecto a proyecto y casi caso a caso, ¿no? Porque no hay como un marco general. Hasta en ocasiones suscitando la conveniencia de que se lleven a cabo modificaciones puntuales normativas para dar cobertura al proyecto. Eso es algo que ha venido sucediendo pues en los últimos 18 o 24 meses. Y si alguien tiene la curiosidad, pues es tan sencillo como irse a la normativa del sector de hidrocarburos y ves los proyectos detrás y dices, uy, aquí esta regulación nueva de canalizaciones aisladas de gases renovables, uy, esta regulación nueva de líneas directas de gases renovables, hay que dar cobertura a quienes pretenden inyectar en la red de gas con la valoración que pueda merecer a los distintos players, ¿no? Algo a lo que acogerse, porque las reglas son para otros sectores, ¿no? Como contabas ahora mismo, y las estáis aplicando al hidrógeno porque es lo más aproximado que puede haber, ¿no? Sí, hay una previsión normativa que a modo de disposición temporal, y no quiero entrar en excesivos tecnicismos, ha dicho hasta que tengamos un cuerpo normativo global, coherente, que dé cobertura a la regulación de todos estos proyectos, vamos a aplicar, pero en buena medida, macho martillo, la normativa del sector hidrocarburos. Y eso a veces pues sale bien y a veces sale pues un poco... Un reto importante para vosotros cada vez que os enfrentáis a ello, ¿no? Nos divertimos. Sí, entretenido, ¿no? ¿Y ese marco normativo debe ser nacional, que lo mencionabas antes, Carlos, o debe ser, por ejemplo, europeo, porque claro, si hacemos una regulación, nos puede pasar como aquí con otras regulaciones que tenemos por un lado de las 17 comunidades autónomas, luego una regulación nacional, una norma en otros ámbitos, una norma nacional, y luego tenemos la europea, que es un poco el paraguas de todo. Aquí Europa parece muy concienciada, ¿no? Con el Banco Europeo del Hidrógeno, con las inversiones, con los discursos que estamos escuchando de líderes europeos. Cada país va a ir un poco a lo suyo. ¿La norma tiene que ser europea? ¿Tenemos que hacer cada país la nuestra? ¿Cómo se suele hacer esto? El mercado tiene que ser único. Luego la norma tiene que ser europea en lo que tiene que ver con la ordenación del mercado. Pero luego no deben ser actividades que tienen una incidencia sobre el territorio, que tienen un impacto sobre el medio ambiente. Desde nuestro punto de vista ahí está el elemento de riesgo. Ajá. El elemento de riesgo para acelerar o desacelerar hasta acabar frenando el desarrollo de estos proyectos. Si aparece, pongamos por ejemplo, y por aterrizarle, una comunidad autónoma que dice, mire, yo voy a considerar que una planta de producción de hidrógeno electrolítico tiene un elevado impacto sobre el medio ambiente, haciendo uso de mis competencias, voy a someterlo, pese a lo que dice el Estado, que es una evaluación de impacto ambiental simplificada, a una evaluación de impacto ambiental ordinario. Eso en tiempo se traduce, multiplica por 8 el número de meses necesario para obtener una declaración de impacto favorable en un caso o en el otro, ¿no? Si empezamos a aplicar en los distintos territorios, en las diferentes comunidades autónomas, normativa de ordenación del territorio, si empezamos a introducir en el planeamiento urbanístico municipal limitaciones, esto es algo que tal vez nos suene bastante familiar respecto de lo que está sucediendo con la penetración de renovables, de electricidad renovable. El problema no son las autorizaciones eléctricas. El problema desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista del permitting, lo tenemos con las autorizaciones en materia de medio ambiente, en materia urbanística. Ahí sí que es necesario que exista pues lo más parecido a un pacto territorial, Estado, 17 comunidades autónomas, para alinearse en pos de la consecución de unos objetivos que a nivel macro está compartido por todo el mundo. Porque vosotros, y con eso termino, que nos vamos a ir ya casi de tiempo y se nos ha pasado volando, por lo que vosotros sabéis en Andersen, estas trabas, esta situación regulatoria, estos vacíos que hay en algunos casos, como nos decías, Carlos, ¿solamente caso español? ¿O pasa también, si lo sabéis, si lo conocéis, en otros países de nuestro entorno? ¿Es habitual que pase? El caso español, como tiene que ver con esa distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas, aquellos estados, y veas el caso de Portugal, donde la estructura no está descentralizada en ese punto, como lo sucede en España, es más sencillo. Es más sencillo, ¿no? Es un caso paradigmático, lo cual no quiere decir que haya que cuestionar la base de la distribución de competencias, sino ordenar para ejercer de manera coherente esas competencias. Esto es lo mismo que si tú y yo queremos abrir un bar en Madrid y queremos abrir un bar en Andalucía. Pues hay que aprenderse la normativa de Andalucía y la de Madrid. Si tú y yo tenemos una empresa de hidrógeno, queremos hacer proyectos, uno en Huelva y otro en Asturias,
igual nos ponen más problemas en uno que en otro y hay que saberse unas cosas de uno que otro, no parece muy normal, ¿no? Correcto, y el paroxismo llega cuando identificas como elemento crítico las previsiones del planeamiento urbanístico del municipio donde pretendes desarrollar el proyecto. No, ahí es donde se demuestra el componente íbero de nuestro ser, ¿no? Tremendo, pero bueno, eso es bueno para Andersen, que tenéis un montón de trabajo y cosas que leer, ¿no? Nos gusta más empujar los proyectos que tener que estudiar tanto por si acaso. Que ir tapando vías de agua. Oye, pues es apasionante haber conocido por dentro el mundo, este mundo normativo, este mundo de las normas, de la regulación, de las cosas que hay que tener en cuenta llevadas al ámbito de la energía, llevadas al ámbito del hidrógeno, que a veces no profundizamos y todo parece sencillísimo, proyecto anuncio, proyecto que va para adelante. No, hay mucho trabajo por detrás y muchas cosas que nos ha contado nuestro invitado aquí, al que invito cuando quiera para seguir hablando de hidrógeno, porque también sabe muchas cosas, no solamente sobre esa regulación, sino sobre cómo está el tema energético y lo que nos puede aportar en este programa. Carlos Mínguez, socio de Andersen, responsable para la Cátedra de Estudios sobre el Hidrógeno de Comillas. Lo he dicho, que hasta cuando quieras, que estáis cerquita, me han contado, así que por aquí estamos todos los martes. Como quien dice, justo enfrente, un auténtico placer, Rubén. Carlos, gracias, un abrazo. Nos vamos, quedan 4 minutos para las noticias aquí en Radio Intereconomía y después viene Rafa Jiménez con la media sesión. Los de Capital mañana a las 7. No se olviden poner el despertador. Adiós, buen martes. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. ARTech, el programa que te ayudará a conocer y comprender el protagonismo que están adquiriendo las nuevas tecnologías en el mercado del arte y la cultura. Todo ello de la mano de los mejores expertos del sector. ARTech, los domingos a las 9 de la noche en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, eres lo que escuchas. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Radio Intereconomía. Evita futuras averías en el cambio automático de tu coche. Haz el mantenimiento del cambio automático en Automatic Express. Entra en automatic.es. Aprovecha el descuento del 10% en el mantenimiento del cambio automático.